Ok. Bienvenidos. Ya cesó el análisis de por qué ganó el presidente, cómo ganó y con quién ganó, aunque no se agotó. Yo creo que para entender bien las razones de la victoria, consolidarlas y actuar acorde a ello, es preciso profundizar, y lo haremos la próxima semana, en esos elementos. Muy pronto se festeja cuando se gana y muy pronto se olvida cuando se pierde. Y eso impide en el gobierno hacer una acción que les dé lo que tanto reclaman después: gobernabilidad, gobernabilidad, gobernabilidad. ¿Por qué no la tuvimos? Porque se olvidaron por qué ganaron, qué votos recuperaron, cuáles mantuvieron y sobre todo las razones que llevaron a votar por esta opción. Si quieren un resumen de los 11 votos o 11 puntos que tuvo el presidente Noboa, 5 son de él. Son aquellos con que en la primera vuelta ganó y no se lo reconocieron, 48-43. Y los 6 nuevos han venido. Parte de ellos desertaron de Luisa, que era su voto blando. Bueno, todo eso, geográficamente hay que analizarlo, coyunturalmente hay que examinarlo. ¿Cuánto se votó más en contra de o por miedo a que a favor de o en pro de? Pero no nos dan tiempo para esto. La urgencia del país la comprendo y nos ponen a hablar ahora de cuáles son los pasos prioritarios. ¿Cuáles son y cuándo? A eso dedicaremos los próximos 60 minutos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. ¿Con quiénes vamos a abordar este reto de hoy? Con Yanina Mondino, quien es magíster, licenciada en Relaciones Internacionales por la Católica de Córdoba, tiene un posgrado en Comunicación Política de la Universidad Católica Argentina y magíster de la Universidad de Bolonia, Italia, directora de la consultora Concilium Ecuador. Y con Otto Sonnenhosner, ex vicepresidente de la República, ex candidato presidencial, radiodifusor, empresario volcado ahora a lo inmobiliario y la construcción, y sobre todo un gran defensor de la libertad de expresión, de manera especial en la época del correísmo, cuando dirigía un gremio como AER. Además, Verónica Larrea, quien es periodista de Radio Sucesos de Quito, conduce un programa informativo junto a Milton Pérez. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Sí, siempre pongo eso, ¿no? Y esta idea, Otto, fue inspiración de ella. Me dijo, tienes que hacer un programa. Así ella casi lo formateó y lo delineó. Y además, sobre el nombre, yo le dije, no, otra vez, la misma historia, van a decir el ego de Vera. Ya a todo le pone su nombre. Y dijo, ¿y a ti qué te importa? ¿Ya? ¿Van a decir eso de ti igual con o sin ese nombre del programa? Eso que consta ahí es un reconocimiento y un homenaje. Me alegra que se honre la memoria de una mujer tan querida, tan valiosa. Ciertamente. Y extrañada. Así es. Bienvenido, señor ex vicepresidente. Bienvenida, Yanina Mondino. Comienzo por usted. Creo que nadie se va a librar de querer interpretar
por qué sucedió lo que sucedió, así que empecemos por eso. A su juicio, ¿cuáles son las principales razones? Porque indudablemente hay muchas, pero ¿qué pondría primero? Bueno, buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Otto, un placer. Creo que alguien mentiría si diría que esperaba 11 puntos de distancia entre los dos contendores. Me parece que es un poquito pronto todavía. Se necesita analizar cualitativamente lo que pasó el día domingo, entender un poco a profundidad qué pensaron los electores. Pero de pronto, si podemos rayar uno o dos temas, creo que es una suma de aciertos del gobierno, recalibrar la gestión urgente después de ver que el Estado estaba ausente en el territorio. Me parece que es el primer gran tema, hacer presencia desde los ministerios, atender a la gente, sobre todo en la costa, provincias como El Oro, que logró dar vuelta, provincias como Guayas, provincias como Esmeraldas, donde por el derrame pudo haber perdido muchos votos y quedó prácticamente a 8.000 de distancia. Y errores, por supuesto, del otro lado, más que de la candidata, creo que del resto de los voceros. La candidata intentaba, González, proponer algo sobre el tema país, sobre todo sobre la institución más valorada, que es el dólar, mientras los otros voceros hablaban de la dolarización a la ecuatoriana. Y creo que hay un interrogante. Ciertamente, ¿por qué gente tan ducha en hacer campañas como ellos, que tienen 20 años en el poder, directa o indirectamente, comete errores como los que usted mencionó? Esa es una gran pregunta y asumo que fue un gran dolor de cabeza para la campaña en general, porque cuando tú intentas posicionar desde tu candidata ciertos mensajes que son claves y fundamentales, desmitificar estos tabúes, y tienes a otros expositores importantes, como el expresidente Correa, como Patiño, como algunas candidatas como algunas asambleístas en funciones, me parece que eso marcaba que no había una sintonía dentro del mismo equipo sobre los temas fundamentales. Con esta última pregunta comienzo en cambio con Otto Sonnenhorner, y aquí acudo a mi malicia política. Eso es deliberado. Correa no quiere que nadie gane si no es él, porque entonces el correísmo de verdad va a demostrar que no necesita, quiero decir, inevitablemente a Correa para ganar. No lo sé, Carlos, si es deliberado. A veces puede ser inevitable más que deliberado. Puede ser parte de la personalidad que suelen tener ciertos tipos de liderazgo. Y no es que lo hacen intencionalmente, sino que son situaciones o reacciones que les brotan. Pero eso ya es especulativo, yo no soy profesional de la psicología, me puedo referir a la historia política inclusive del Ecuador para encontrar casos similares. Mencione algunos. Sobre Cordero Nebot, por ejemplo, que lo decían, yo lo viví de niño, pero lo decían. Nebot Raúl Vaca. Puede ser también. Osvaldo Hurtado, Julio César Trujillo. Entonces, puede ocurrir. Quizás la analogía más similar por el tipo de liderazgo puede ser la de, diferenciando abismalmente los proyectos políticos, pero puede ser la de Febres Cordero con Nebot, y guardando las distancias entre Nebot, que era un gran candidato, siempre lo fue, y la señora González, que no llega, no quiero hablar mal de ella, yo creo que no ha hecho una mala campaña ella, coincido muy en eso, trabajadora y coincido muy en eso con Luisa, coincido en eso con Yanina. ¿Sí? El problema de ella es la forma en la que llega a la candidatura, y si uno ata eso a los audios delegados, que además nos pueden dar para hacer 10 programas, pues son súper interesantes desde muchas perspectivas. De hecho, ya lo invito para cuando lo tratemos, porque no pueden pasar así nomás. Pero lo que te decía es que lo que no le favorece a ella como candidata es la forma en la que se gana la candidatura, porque haciendo esa analogía con Nebot se ganó su candidatura a pulso, trabajando en un partido en donde ganarse una candidatura en esa época era muy competitivo, ¿ya? Acá no, acá es un dedazo. ¿Qué pondría entonces usted a la cabeza, como le pregunté igual a Yanina Mundino, entre los factores vitales para el triunfo de Noboa? Coincido, te diría, en un 99% con Yanina. Hemos compartido además paneles últimamente y de verdad que estamos un poco sintonizados en ese sentido. Yo sí creo que es importante hablar de la presencia del Estado, que es un arma de doble filo cuando gobierna. Señor. ¿Ya? Ahora puede ser un boomerang. Todo esto me viniste a dar y prometer. ¿Y? No solo eso, sino que no se trata de dar solo bonos o de llegar con ayuda. Se trata de lograr capitalizar eso en votos, que normalmente no suele ocurrir. Esa vieja historia que ocurría acá con Asad Bucaram en su momento, que decía, cojan todo lo que les den y al final vote por mí. ¿Me explico? Y Correa quiso emular eso y no, evidentemente no le funcionó. Ahora se quejan y reclaman y hablan de la cancha inclinada, ¿verdad? Es la segunda vez en el Ecuador que un presidente en funciones se reelige. También es la segunda vez en el Ecuador que hay un presidente candidato. Por ende es la segunda vez en el Ecuador que podemos hablar de la cancha inclinada. Y la cancha inclinada es un fenómeno inevitable
con el cual yo fui muy crítico en su momento, sobre todo al nivel del control de la comunicación que hacía el correísmo para sus candidaturas. Y lo que te quiero decir, Carlos, es que por eso insistimos tanto en restringir las reelecciones. Por eso insistimos tanto y ojalá eso se respete. De paso, el presidente Noboa ha dicho sobre eso, que él no es partidario de la reelección indefinida y sí le están apuntando a un proyecto de 8 años, es decir, 4 de la primera elección que viene a hacer esto y le queda solo una reelección y ya dijo que en la Constitución que impulsa no va a haber reelección indefinida. Me alegra porque, insisto, el único candado, el único bloqueo que existe, inclusive parcial, solo parcial, para la cancha inclinada, es ese. ¿Se acuerda quién lo puso? Lo trabajamos en el gobierno de Lenín Moreno, él hizo la consulta Fueron popular. Ustedes, exacto. Yo no era parte del gobierno en esa época, pero desde afuera apoyé abiertamente esa iniciativa, que era parte de recuperar la democracia en el Ecuador. Vital. Verónica Larrea, qué gusto tenerla por primera vez. Bienvenida desde Quito. Le pido lo mismo, su primera impresión de por qué se dio lo que se dio como factores principales, porque la lista sin duda es larga. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, de la entrevista, la verdad es que se vio a un presidente reelecto mucho más sereno, un presidente con un tono quizás más conciliador. Ahora, algo que me llamó la atención es que él mencionaba que ahora existe un voto duro novoísta de alrededor del 30% que está convencido del proyecto de Daniel Noboa. Y bueno, eso la verdad no estoy completamente convencida. Él mencionaba además que no fue un voto anticorreísta, que él no ganó por el anticorreísmo, sino que fue un voto desilusionado por el correísmo. Y bueno, allí puede tener razón, pero no sé si es que todavía exista esto de un voto duro novoísta, sino más bien el temor que existía de los ciudadanos de que vuelva el correísmo, por todo lo que vino pasando, por los errores mismos de la RC, el flaco favor que le hizo, por ejemplo, Paula Cabezas, la otra asambleísta, se me fue el nombre. En todo caso, de hablar de una ecuadolarización, de una dolarización al ecuatoriano, eso generó muchísimo temor y luego sumado a lo que después se vino, ¿no? La entrevista que tenía el mismo Rafael Correa con Patiño, hablando mal del dólar, hablando mal de las relaciones con los Estados Unidos y hablando bien de Maduro. Yo creo que eso le hizo un flaco favor a la candidatura al final de Luisa González. Y bueno, esto mencionaba Noboa en la entrevista también, acertado lo que decía de Luisa González, ¿no? Que es evidente para muchos que ella se quedó prácticamente sola. Las autoridades del correísmo, como por ejemplo Pavel Muñoz, alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la misma prefecta Marcela Guiñaga, pues ellos felicitaron y reconocieron además el triunfo de Daniel Noboa. Y Luisa González salir con unas declaraciones de este talante, pues la verdad es que lo único que hicieron fue ubicarla como una mal perdedora. En todo caso, lo que sí es destacable de Daniel Noboa es que, bueno, se lo ve como un presidente reelecto que ya tuvo experiencia en estos 18 meses que hizo de gobierno, que estuvo mucho más confiado de estas elecciones. Si bien él mencionaba que no pensó ganar con el margen que ganó, que fue realmente una paliza para RC, en todo caso, bueno, ahora lo que se tiene es muchísimo mejor, un margen, y quizás habrá que ver en la Asamblea, que puede ser un gran reto lograr esa gobernabilidad, lograr esa mayoría que se necesita, esos 77 votos para ver, por ejemplo, quién va a presidir la Asamblea, si va a ser alguien de ADN o no. Eso va a ser un reto interesante, además de los otros retos que ya tiene, por supuesto, como país, las múltiples crisis económica, social, etcétera, de seguridad. Así que, bueno, pero lo que sí se vio es un presidente bastante sereno, bastante positivo, y yo creo que eso también se palpa en la ciudadanía. Serenidad, paz. Desde el domingo muchos ciudadanos escuchaban decir, bueno, pudimos dormir en paz, porque realmente las alertas que se tenía de que si es que el margen era muy estrecho y quizás pues podía dar paso a que se pueda dudar de los resultados de las elecciones, hubiese sido bastante complejo, quizás con protestas sociales y demás. Gracias. Así que creo que esto nos dio mucha paz, y la entrevista que vimos ayer del presidente reflejó eso, ¿no? Un presidente sereno y que está abierto a hacer diálogos, consensos, y ojalá pues eso lo podamos ver en los siguientes días con la Asamblea, ¿no? Con lo que suceda en el Legislativo. Lleguemos hasta ahí en esta parte. Menos mal usted nos introduce en el que era tema principal de la convocatoria del programa, es decir, analizar los primeros pasos o los indicios que da de ellos anoche Noboa en la entrevista con Fernando El Rincón. Si me permite un comentario, porque más que periodista soy productor de televisión,
A usted le enfocan en Radio Sucesos en un ángulo y desde una distancia que no la favorece. Por Dios, acabo de ver, es otra persona. Es que yo no estaba allí como ha estado uno de otro en la cabina, no la conozco. La admiro y la respeto y le mando un abrazo. Okay. Blanca, ¿cómo está? Entonces, la toma no puede ser desde arriba como le hacen peor, lejos, con tanta distancia. Eso se llama una toma picada. Lo que usted presenta en este rato es un contrapicado, primer plano. Para más, Hable con José Najas para que ajusten las cámaras de otra manera o las pongan más abajo, ahora que tenemos un poco más de tranquilidad y pueden hacer impresión. Perdónenme la digresión. ¿Ya? Y si quieren, la mala crianza. Ok, nos pueden seguir en Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Stream TV Cable, de Vito TV, que es canal 15 o 709. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Y además de eso, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de Extreme, canal Extreme TV Cable, en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9 y el número aproximado de hogares que se reúnen a través de estas cableras a esta hora para ver nuestro programa es aproximadamente 40.000. Carlos. Bien, en radio somos 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, desde Puerto Viejo para todo Manabí, la bonita del centro del país, así se llama esa radio en Riobamba. Es también 89.3 FM y desde allí para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, lo que estaba mencionando, la radio de Verónica, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Veremos ahora que en sus declaraciones anoche con Fernando del Rincón en CNN en español, el presidente Noboa dio algunas pistas de nuevas metas durante el gobierno de 4 años que le queda por delante, entre ellas convocar una asamblea constituyente que había sido su reiterada promesa electoral. Parte de la constituyente es reformas al COIP, que es el Código Integral Penal. Ahí lo que se hace es que en este momento un preso tiene mayor cantidad de derechos y beneficios que un joven desempleado. Eso no me hace a mí sentido. Tiene que haber, digamos, protección a las personas que hacen las cosas bien. Presencia militar permanente, cooperación con varias naciones, nos gustaría tener, con los Estados Unidos, con Europa. Poder tener una base en conjunto en el Ecuador no es una idea que me parece descabellada. Todas las operaciones de seguridad en el Ecuador, pues tenemos soberanía en seguridad, está controlada y tiene que ser controlada por los militares y por los policías del Ecuador. Eso en cuanto a seguridad, Yanina, pero el presidente volvió a insistir en algo que fue una promesa de campaña y en algo que era tomado ya el ministro de Gobierno y por lo visto va en serio. No es que no va en serio, va rápido. La Asamblea Constituyente, pros y contras de esa iniciativa. Bueno, desde lo legal digamos que no puedo andar mucho porque no soy abogada, por tanto no quisiera entrar ahí. Yo creo que más allá de los términos puntuales que podríamos abordar desde esa arista, pensemos en qué representa una constituyente hoy para el Ecuador del 2025, es decir, un cambio de sistema donde estamos claros que estamos en un país con una policrisis en seguridad, en economía, en aspectos sociales. Se necesita una reforma política, se necesita incluso, se habla mucho de la reducción a los 3 poderes, de la eliminación de ciertas instituciones que no solamente están cruzadas por casos de corrupción, sino que han perdido la credibilidad y la representatividad para la cual, la función con la que nacieron. Yo creo que ese cambio de sistema abona a esta narrativa, a este encuadre que constantemente el presidente quiere darle, que es este nuevo Ecuador. Es decir, un cambio de sistema es fundamental para poder llevar adelante algunos, creería yo, que programas emblemáticos que todavía no vimos. ¿Y es el momento? Ahí iba al contra. No sé si es el momento de ir a una constituyente, pero gana con 11. La mayoría va a pasar de 70 a 90 facilito, si no está ya en 95. A ver, en popularidad estoy de acuerdo, pero el problema es cuántas veces
¿Cómo se va a hacer la constituyente? Porque hay que llamar de nuevo a consulta, es decir, hay que ir de nuevo a las urnas. Hay 3 elecciones, depende del sistema. Exacto, dependiendo del sistema podría haber 3 elecciones. ¿Cómo impactaría eso? Yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa y entender cuál va a ser, digamos, el trazado de cancha sobre el cual se va a hablar de la constituyente, pero que se necesita reformas estructurales de fondo. Bueno, esas son urgentes. Otto, con su experiencia política. No rechazo la importancia o la necesidad de ciertas reformas constitucionales. Podemos hablar de cuáles son. Me preocupa la expectativa que eso genera en función del nuevo Ecuador o lo que fue la refundación de la patria, porque ya sería la 22ª Constitución. Entonces, si de cambiar constituciones se tratara el progreso, fuésemos Dinamarca y lamentablemente no lo somos. A ver, ahí hago una cita que a mí me desconcertó. Cuando había pasado la primera vuelta, un grupo de periodistas conversamos muy largo, muy duro, muy crudo, muy intenso, muy productivo, 3 horas con el presidente, sobre lo mal que habían conducido la primera vuelta. E hicimos las típicas observaciones para la segunda vuelta. ¿Estratega? No, les debo hacer yo. Tengo 5 estrategas. Consulta a todos y acojo lo mejor de cada uno. ¿Gerente de campaña? No. Gerente de campaña, Julio José Neira. ¿Cómo? El de la UAF. El de la UAF. O Secretaría Anticorrupción, creo. Y así. O sea, Noboa, en esta segunda vuelta, ha probado tener la razón respecto a que cuando las cosas son como él quiere y las impone al equipo que quiere, se dan los resultados que quiere. ¿Ya? A territorio, sí. Yo digo dónde, yo digo cómo, yo digo dónde nos repartimos. Pero control electoral, perfecto. No, fulano de tal, Vicente Almeida, su dirigido. No, va y le cuenta todo a Nebot. Puso uno que sabía casi lo mismo. ¿Ya? Y resultó mejor. Es decir, ¿qué quiero decirles con esto? Este señor, el presidente, con la experiencia que ha tenido, algún rato que hice algún comentario de advertencia, me dijo, yo peleo hasta el final. Y en otra me dijo, yo he ganado 5 elecciones. Con el papá. Yo he ganado, no, él, habla de él. No sé a cuáles se refiere. Es consultor también. Recordemos que es egresado. Pero yo te quiero contar entonces, una anécdota. ¿por qué cuento esto? En vez de estar viendo las modalidades de constituyente, ¿por qué mejor no decimos, respaldemos la forma que él quiere, pero discutamos del contenido que se debe? A ver, sobre la experiencia en campañas de Daniel Noboa, él habrá tenido unos 20 años y yo lo vi manejando la campaña de su papá contra Correa en el 2007. Cuando era un pelado. Claro, desde los 20 años. Sí. O sea, y antes de eso, pues habrá recorrido el país con su papá y su mamá en las campañas del 97, 98 del papá y 2002. Entonces, yo creo que experiencia en campaña sin duda tiene, y creo que lo que ha demostrado es que no se lo puede subestimar. Porque, a ver, yo arranqué compitiendo con él, y tengo que ser súper sincero, tú sabes que yo soy súper sincero. Claro. Yo arranqué en el 2023 compitiendo con él, ganándole 5-1 cuando arrancamos, y me terminó metiendo 3-1. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces... Y las 5 elecciones que dice que han ganado, asambleísta de Santa Elena, primera vuelta, segunda vuelta de antes, primera y segunda vuelta. ¿No? Bueno, está bien. Entonces, ahora, ¿es válido experiencia eso? En campañas tiene. Más lo que Yanina dice, hizo una gestión de gobierno que levantó al Estado. Entonces, ¿por qué no confiar en su manera? Ya, pero más allá de eso, volvamos al tema de la constituyente, porque igual, si vamos a una constituyente, él hará a su manera su campaña. Yo no soy ni pretendo ser parte de su equipo, y él hará a su manera su campaña y demostrará nuevamente si tiene la razón o no, digamos. Debemos ir a una constituyente. Pero no, a eso voy, por eso te decía. Creo que hay cambios constitucionales que son necesarios. Me preocupa la expectativa que una constituyente genera. Me apena porque muchos de esos cambios estuvo en una consulta que propuso Lasso. Pero es que no hay momento ideal para eso. No. Lasso propuso algunos de esos cambios en una consulta y desgraciadamente pésimo timing. No saber que la gente no vota normalmente. No solo pésimo timing, pésimo promoción. La pusieron a Karen Sichel a ser la única que defendía esa vaina. Bueno. Muy bien, por supuesto, esta chica, pero ¿cómo puede ser eso así? Entonces, volvemos a la discusión. Ok, parece que vamos a ir a una constituyente. Parece que íbamos a ir independientemente de quién gane. Ajá. Porque también lo proponía el correísmo. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los 3 temas para mí que se deben de tratar? ¿Sabe qué? Lo discutimos al volver. Tengo que hacer una pausa. Perfecto. Así como enganchan en la cuestión, María Clara. O sea, cuando volvamos en el siguiente bloque, otros elementos de juicio que aporta el ministro de Gobierno José de la Gasca a lo que es el interés del gobierno para el futuro. El país aún no termina de entender y valorar cómo y por qué se ganó con 11 puntos y ya quiere conocer los primeros pasos del gobierno.
La urgencia es comprensible, pero todo se facilita con gobernabilidad. Aquello empieza por una mayoría consecuente con lo aprobado por el pueblo en la Asamblea. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Pacific Terminal. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos pueden seguir para el reprise del programa en One Plus, Canal 14. Eso es el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Y también estamos en Zapping, Canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo produce un resumen en su portal de noticias y página principal tan pronto terminamos. María Clara. Retomamos el tema de la noche sobre los pasos prioritarios del gobierno y veremos que el ministro de Gobierno de la Gasca, de lo que nosotros sabemos, ha recibido el encargo del presidente de delinear con urgencia los términos para impulsar una nueva asamblea constituyente. Una constituyente definitivamente para poner una constitución al tono de los tiempos. Yo creo que esa constitución del 2008 quizás reflejaba un modelo político que ya no, el ecuatoriano ha rechazado, que el ecuatoriano no ha escogido como modelo de gobierno para los siguientes años. Pero no solo eso, yo creo que también fue una constitución construida en un momento del país que ya económicamente no existe. Debemos de reconstituir esa parte, no solamente en lo orgánico, yo creo que hay algunas cosas que probaron no servir en el camino. Esos son asuntos que se irán discutiendo en este nuevo proyecto que el presidente tiene mentalizado. A mí no me gustaría entrar en este momento a tirar una suerte de lluvia de ideas cuando lo que hace falta es actuarlo con madurez y con responsabilidad. Eso es una prioridad. Y como todo lo que caracteriza este gobierno, vamos a actuar con contundencia y con rapidez. Así que no nos sorprendería si en un muy corto plazo podemos ya tener luces sobre esto y tiempos también. Verónica Larrea, vuelvo con usted. Ahí tiene algunas claves. Él dijo que no quiere lanzar una lluvia de ideas, porque eso tienen temas y reformas sin un ordenamiento y un norte específico. Y lo último es determinante. Vamos a actuar rápido y con contundencia. ¿Usted es favorable o no en principio a la iniciativa?
Bueno, ha mencionado que sería una constituyente express, habría que ver si eso se puede hacer y también preguntarse si es que cabe una constituyente en estos momentos en el que el país afronta crisis profundas de seguridad, de desempleo. Quizás en lo personal yo creo que podría ser un arma de doble filo una constituyente, más bien creo que el presidente debería centrarse en resolver esos problemas urgentes que necesita el país y quizás cambiar cosas que no están funcionando. Por ejemplo, el famoso Consejo de Participación Ciudadana del que, bueno, no se ha mencionado que se puede hacer. En todo caso, refrendar, reformar las cosas que se pueden hacer a través de enmiendas quizás, pero tal vez no es el momento para una constituyente ahora mismo. Verónica, insisto en un pequeño detalle, los periodistas hablamos mucho, me incluyo, de resolver los problemas urgentes que tiene el país. Eso no se va a hacer en un año, ni en 4. Aliviar los problemas urgentes que tiene el país, quizá. Entonces, si esperamos resolver los problemas, el más apremiante, la seguridad y el segundo, el empleo, que tiene el país, nunca hacemos una constituyente. Así es, quizás no es el momento. Habría que preguntarse también si es que los ecuatorianos quieren una constituyente, qué tanta estabilidad le puede dar eso, por ejemplo, a un país, estar cambiando una constitución y luego, por consiguiente, las leyes, ajustándolas a esa nueva constitución. ¿Qué va a pasar con los inversionistas extranjeros, por ejemplo, que van a estar expectantes de lo que suceda con el tema legal? Entonces, por eso menciono que lo personal no creo que sería el camino. Ahora habrá que ver si es que es tan express, a ver qué temas se pueden solucionar y después simplemente hacer un copia y pega de lo que sí nos ha funcionado. Eso estaría por verse, pero yo creo que es importante solucionar estos problemas del país. Por ejemplo, la inseguridad que estamos afrontando. El presidente mencionaba que después de estas elecciones y ahora que ha ganado, ya se puede concretar una ayuda importante con los Estados Unidos. Veamos si se concreta eso. Hay mucha expectativa de aquello. Así que, bueno, yo creo que sí hay temas más urgentes que estar pensando en una constituyente que además puede ser un arma de doble filo que puede salir mal al presidente. Entendido. Ahora sí, sobre esto quería aportar otros 3 puntos. Sí, 3 puntos. El institucional, el económico, citando un poco al ministro de Economía, y el tema de garantía de derechos, citando un poco a lo que se refería el presidente respecto a los delincuentes teniendo más derechos que los ciudadanos honestos y decentes, ¿verdad? Eso creo que son los 3 ejes a abordar. Ahora, ¿cuál es el origen de la...? Que esto es interesante, Carlos, y disculpa que vuelva a los audios desligados porque son muy reveladores. ¿Cuál es el origen de la constituyente del 2008-2009? La necesidad de refundar el país para arrancar de las manos de la partidocracia el control de los poderes del Estado con el cual se han tomado todo en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que ese fue el espíritu. Con ese discurso fuimos a la constituyente. Y el resultado fue traérselo a partidarios de ellos a través del CPCC. El resultado fue quitárselo a la partidocracia para crear un fraude institucional en el que son ellos los que deciden qué se hace y qué no se hace en función de la visión de un partido. O sea, un fraude institucional, ¿por qué? Porque no tuvo nada de ciudadana, mucho menos de meritocrático, y lo estamos viendo ahí grabado. Entonces, ¿vamos a una constituyente a qué? A limitar ese tipo de instituciones, que es lo que propuso el expresidente Lasso y no tuvo éxito en esa propuesta en la consulta popular. Y en lo económico, aterrizando un poco a lo que decía el ministro de la Gasca, son otros tiempos. El boom de los recursos naturales está agotado. Estamos en un momento en donde el barril del petróleo va para abajo. Hay oportunidades en minería para el Ecuador, hay oportunidades en expansión de la producción petrolera, porque sin eso no hay forma de cubrir las cuentas del Estado en esta situación. Entonces, vas a revisar el tema de los sectores estratégicos y las restricciones que eso tiene para la inversión privada. Esto no es privatizar, ojo, porque lo escuché al presidente del Rincón decir, no, mi enfoque no es privatizar, pero es abrir un espacio para poder ir más rápido y poder aumentar ingresos con antecedentes, por ejemplo, en minería, en donde tienes 2 grandes mineras operando en el Ecuador a gran escala, Fruta del Norte y Mirador en Zamora Chinchipe, ambas impulsé para que se inauguren, que ya dejan cientos de millones de dólares en impuestos al país, ni hablar de las regalías. Ok. Janina, para eso hay quienes promueven una fórmula intermedia, sin entrar en los detalles de cada una de las partes de la Constitución. Dejar intacta la parte de derechos y más bien capear la parte orgánica, en donde entran cosas como las del CPCCS que mencionaba Otto. Porque además la Constitución tiene un candado o un freno que es: no se puede proponer ningún documento alterno por más que sea hecho por una constituyente que signifique regresión en derechos. ¿Esa puede ser una fórmula más viable? Sí, yo creo que sí. Y también escuché a algunos hablar de, entendidos del tema,
hablar en la posibilidad, digamos, de tramitarlo en 18 meses vía asamblea, así como se hizo en su momento el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? La reforma, si no me equivoco, al 158 fue así, es decir, junto lo que se respondió a la pregunta número 1, después se tramitó respectivamente. Yo creo que hay maneras de encontrar cómo compaginar las expectativas, porque esto también tiene que ver mucho con la expectativa ciudadana. ¿Qué pasó con la consulta de Lenín Moreno? Tuvo una aprobación amplia versus la consulta de Guillermo Lasso, que tenía temas fundamentales y claves, pero que recibió el rechazo porque quedó atada a la lastimosa ¿Por dónde situación pasan esas política? maneras de compaginar expectativas, inversiones, productividad y necesidad o posibilidad de cambio? ¿Cuál es la clave para compaginar eso? Bueno, yo creo que, a ver, solo quiero resaltar un tema de lo que dijeron Verónica y Otto, y que me parece que lo que debe dar garantía el presidente o el gobierno es que la constituyente que viene no es otro traje a la medida, y ese me parece que es fundamental. Porque lo que hemos hablado durante los últimos años, como bien mencionaba Otto, es que se terminó con un traje a la medida. Entonces, ese traje a la medida para las expectativas, a mí, por ejemplo, me gustaría ver, saliendo de esta hiperpolarización de la campaña, un tono como el, por ejemplo, mostró ayer la vicepresidenta electa, es decir, llamar a una reconciliación. Hay que bajar los niveles de confrontación. ¿Quiénes se van a sentar a la mesa? Esos temas que se van a topar, ¿quiénes van a participar? ¿Usted que tiene origen argentino me está diciendo eso? Ya vio que ha hecho Milei en su primer año y medio, lo veo yo también. Él radicalizó la confrontación y fue a fondo. Le creyeron, gran liderazgo, buena comunicación, un buen vocero, y mire dónde está. Sí, pero es otro contexto, es otro país. Otro antecedente. Otro antecedente. Yo creo que necesita sentar a la mesa a los actores, porque este país necesita reconstruirse con temas de fondo, no de forma, y eso significa que la empresa privada esté, que la academia esté. Es decir, hay que sumar, y a mí me parece que este presidente o este gobierno podría sumar todavía más apoyo, mostrando que varios se sientan a la mesa. Y con esto termino. ¿Qué pasó con el tema del empleo por horas? En la consulta pasada hubo 2 preguntas que no se aprobaron. También hay que pensar desde la idiosincrasia, es decir, ¿a qué tenemos temor de perder? Qué importante observación. El presidente podría sumar todavía más al pollo del que tiene, es decir, no sobredimensionarse, no sentirse en la gloria, tomar en cuenta la breve disección que hizo al principio. 5 de esos 11 puntos son de él, 6 no son de él, que vinieron. Convocar, detesto esto de mesas técnicas, ¿ya? Detesto el terminajo porque siempre termina en nada. O sea, mesas de diálogo, conversaciones, empresarios, mineros, camaroneros, agricultores, indígenas. Nunca me fue mal. Esto no es ánimo de elogio, era otro el interlocutor, perdóneme. Entre usted y, ¿cómo se llamaba Jiménez, del ministro de Gobierno? Perdóneme. Ya, María Clara, no me hagan cabrear. Ya, María Clara. Vamos, 3 opiniones distintas que recomiendan cautela con respecto a la constituyente. Hablamos de Ramiro Rivera, Andrés Páez y Ricardo Noboa. El país aún no termina de entender y valorar cómo y por qué se ganó con 11 puntos y ya quiere conocer los primeros pasos del gobierno. La urgencia es comprensible, pero todo se facilita con gobernabilidad. Aquello empieza por una mayoría consecuente con lo aprobado por el pueblo en la Asamblea. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente.
Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que en los Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan en estas aplicaciones entre 12 y 15,000 hogares en estas plataformas para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital Televisión está en Cable Familia, Supercable Macará, Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play y CNT Play. Continuando el tema de la noche, como les habíamos anticipado, Ramiro Rivera en entrevista para I99 dijo que no considera necesaria una constituyente por los siguientes motivos. Yo digo, le tengo cierta reserva a la denominada Asamblea Constituyente. La constituyente implica una consulta popular donde la gente diga sí, vamos a la constituyente. Otro proceso electoral para elegir a los constituyentes y una tercera consulta popular para avalar y aprobar lo que han aprobado los constituyentes. Una constituyente o una constitución buena no la hacen quienes en una coyuntura puedan ganar las elecciones. Ahora en este mismo espacio, pero el 5 de febrero del 2025, Andrés Páez estima que una constituyente entraña serios peligros. Él incluyó entre estos retos una asamblea constituyente. ¿Usted está de acuerdo en que la convoque? Me parecería un error monumental. ¿Qué tipo de constitución se va a ensamblar con una importante presencia del correísmo? ¿Qué van a favorecer ellos? Ellos lo que van a querer es darle unos retoques, maquillarle a la Constitución de Montecristi y listo. Y el gran desafío del gobierno de Noboa es de doble vía. Primero, dictar una nueva Constitución. Entonces la gente dirá, ¿cómo? Yo voy a proponer algo que se aparta de los juristas que son tan legalistas y tan interesados en el tema. Se aparta por una razón. No tenemos por qué someternos a las reglas impuestas por una banda criminal. La Constitución de Montecristi, hay que recordar a la gente que fue elaborada en Montecristi, pero aprobada por una consulta popular. Las cosas en derecho se hacen y se deshacen por la misma vía. Una consulta popular para que la gente elija entre ese contrato social fraudulento denunciado por León Roldós, denuncia archivada por la Fiscalía del Correísmo, y una nueva constitución hecha desde los sectores democráticos que defienden la República. Esa es la opción para salir de este entuerto. ¿Por qué tenemos que someternos a las reglas que nos imponen los criminales? Y por último, Ricardo Noboa, en el programa del día a la noche de Radio Centro, recomienda que la constituyente sea un tema primero bien estudiado. Tiene que proponer una reforma política seria. ¿Qué vamos a hacer con la Constitución? Vamos a hacer una asamblea constituyente. Bueno, ya lo ha dicho, ya está el camino. Entonces, sí, ya ahorita no discutamos por hacerla o no, sino cuál es el mejor camino para hacerla y que salga bien. Ok, esto significa que tiene que haber otra elección, porque tienes que elegir representantes a esa asamblea. Con otras reglas. Mientras más rápido, mejor. Sí, porque a medida que el tiempo pasa, te vas desgastando. Ok. Entonces, esto tiene que ser muy violento. La idea está allí. Aprovecha la vía. Deberían de tener ya cocinado más o menos el tema para ver cómo se va a elegir. La Asamblea Constituyente, ¿qué va a hacer? ¿Va a dar toda una nueva constitución o va a entrar a reformar la parte orgánica de la Constitución y no la parte dogmática de la Constitución? Solo esa. Son correcto. cosas que hay que definir. Ok, ya usted las ha definido. Una de las prioridades de una asamblea es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana correcto. y Control Social. Entonces, para eso está en la parte orgánica, no hay problema. Para eso necesitas una constitución, para eso necesitas una asamblea constituyente. Okay. Me encantaría tener un abanico aquí para desplegarlo así, con lo que se venteaba mi mamá en Bahía de Caracas. En esa época no había aire acondicionado. Y solo ventiladores de pie. Abierto el abanico, Otto Sonnenholm, escoja. ¿De qué? Perdón. De opciones, de las que hemos escuchado ahí. Bueno, hemos un poco coincidido con lo que hemos hablado, los riesgos de tener tres elecciones. Escoja, ¿cuál? ¿Cuál de las tres opciones? La una constituyente con las tres elecciones. Una consulta y una elección para el estatuto. Otro para elegir y otro para aprobar la constitución. Sí, pero a ver, con respeto a Andrés Páez,
o sea, yo veo difícil lo que él plantea, ¿no? Que es elaborar una constitución nueva y decir, escogen esta o la vieja. Sí, bueno, tendría que hacer una consulta a la Corte Constitucional, no creo que... Correcto. No y creo la que otra, las reformas que están ya en la Asamblea, que con una mayoría nueva se pueden sacar adelante, o 9 preguntas que antes aprobó la Corte Constitucional. Lo que pasa es que hay reformas que se pueden hacer a nivel legislativo, luego con consulta, ¿verdad? Correcto. Pero hay otras que no. Si tú quieres eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, tienes que ir obligatoriamente a Asamblea Constituyente. Porque dicen que afecta a la estructura del Estado. Por eso la idea de Lazo no era mala, que era un poco restarle importancia a esa institución. No la eliminabas, pero le restabas importancia. No era malo. Ahora, Noboa aprobó volviendo a preguntar preguntas que Lazo perdió y las ganó. Correcto. Quizás es momento para replantear esas alternativas también. Ok, usted, el abanico abierto, escoja. Bueno, yo coincido con Otto, creo que no es momento para ir a una constituyente hoy. 3 elecciones, además del costo. También la incertidumbre. Año y medio más a ver cómo terminamos. Y recordemos que en el 2027, si no me equivoco, vamos a tener seccionales. Entonces, aquí prácticamente estamos hablando de que cada 6, 8, 10 meses se van las urnas. Recordemos también lo que pasa en Chile, es decir, se hizo el proceso. Incendiaron al país para llegar a un proceso. Correcto. Para terminar perdiéndolo. Dado el proceso que no a la nueva constitución. Correcto. Pero incendiaron el país. Sí, señor. Peor que lo que ocurrió en Ecuador. Es verdad. Y a mí me parece que también aquí estamos en un momento de hiperpolarización, de confrontación, donde hoy se puede lanzar una chispita y encender la llama en el sentido de que... ¿Así lo sientes, Yanina? ¿Cómo? ¿Así lo siente? Yo siento de que si, por ejemplo, se empiezan a tocar temas fundamentales, como temas de la denominada flexibilización laboral, es decir, hay temas que pueden no comunicados adecuadamente generar más fricciones y más grieta. Entonces, esto es un tema integral. Qué oportunas y qué maduras las advertencias de ustedes y qué distantes de las mías, ya las van a ver. Pues yo ayer decía en un programa maravilloso que hice con viejos, como viejo que soy, y yo tengo experiencia, madurez y sabiduría todavía no, significa que espero lograrla algún rato. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El país aún no termina de entender y valorar cómo y por qué se ganó con 11 puntos y ya quiere conocer los primeros pasos del gobierno. La urgencia es comprensible, pero todo se facilita con gobernabilidad. Aquello empieza por una mayoría consecuente con lo aprobado por el pueblo en la Asamblea. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas
de tal punto que tengamos un producto que satisfaga las necesidades de las empresas para utilizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Vera a su manera, crítico e independiente. Desde que empezó Verás. Mi generación no cree en esas etiquetas, no han servido de nada. No saben cómo se come con esas etiquetas. Hemos insistido y perseverado. Hay algún tiburón que está por allí. Son 6 grupos. Ha caído el primero. Con opiniones acertadas y memorables. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Exigiendo respuestas y no discursos. ¿Por qué dice usted les vamos a subir las penas si usted no es del Congreso? Verás, sábados, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Pito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua. Estamos desde los estudios del canal 24/7 y eso quiere decir que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Antes de pasar por mis preguntas a nuestros invitados centrales, vamos a ver que la vicepresidenta electa, por su parte, exteriorizó en sus propios términos el afán de trabajar con todos y juntos, algo que anima al gobierno. No tendrán dónde esconderse. ¿No tendrán dónde esconderse? ¿Qué es eso? Un mensaje para todo el Ecuador, para los que votaron y los que no votaron por nosotros. Este país lo llevamos adelante juntos. Este país es de todos. Nadie debe hacer de menos a otro por votar de una u otra forma. No caigamos en esos juegos feos. Bajemos los niveles de confrontación. Saluden a su familiar con el que posiblemente mantuvieron una discusión y no quedaron en los mejores términos. Sigamos adelante, pero todos juntos. Ya no más divisiones, todos juntos a enfrentar los problemas que vivimos. Al final, somos una gran familia que han querido dividir, pero que es más fuerte unida. Híjole, es un mensaje ideal pero imposible. Y yo le decía, anteayer era un invitado acá, sí, cuando decía lo mismo, Vladimiro Álvarez. Ajá. ¿Ya? La misma, no es despectivo lo que decir, la misma cantaleta de toda la vida. Todos los... Eso es imposible en el Ecuador. Basta los que sean demócratas, aunque sean de oposición, y quieran coincidir en grandes objetivos nacionales. Pero otra vez, todos... Eso está bien para el colegio, por Dios. A ver, Carlos, lo que pasa es que hay una confusión en estos temas. Esto no puede ser tema libre. Yo lo que creo es que el país tiene muchas coincidencias y los líderes políticos tienen muchas coincidencias. Hay otros con los que puedes tener coincidencias y no tienen buenas intenciones. Hay otros con los que por razones éticas y morales nunca vas a poder trabajar. Pero el país tiene muchos objetivos comunes y un buen liderazgo, un liderazgo sano, un liderazgo honesto, puede guiar cierto tipo de unidad en función de esos objetivos. Usted lo dice más bonito que yo y suena mejor. Pensamos igual. Pero no puede ser tema libre, no es que vengan a ver qué hacemos. Es como lo de la constituyente. De acuerdo. Tú no puedes llamar a una constituyente tema libre, a ver, hagamos una nueva constitución. Tienes que ir con definiciones claras de qué es lo que quieres hacer. ¿Con quiénes entonces esa convocatoria o para quiénes esa convocatoria, descartando que la gente sean básicamente la agenda sean básicamente los temas prioritarios? Yo creo que es mucho más amplio que la política, tiene que incluirse a la academia, a los sectores sociales, a los sectores empresariales. Así trabajamos nosotros las mesas del Acuerdo Nacional. Mucha gente lo critica, pero entregamos más de 15 productos, algunas reformas legales, incluida la reforma a la Ley de Comunicación y al Código de la Democracia. Trabajamos en eso, funciona. No queda ideal, no porque tienes que ceder en ciertas cosas para poder llegar a consensos, pero avanzas. Más allá de la política, los acuerdos. ¿Qué otra fórmula para seguir lo que es una propuesta que, vuelvo a llamar, es ideal, de María José Pinto, pero es imposible? A ver, a mí me parece que este mensaje de la vicepresidenta electa se parece mucho más al tono del Daniel Noboa elegido en 2023, ¿sí? Que era pro todo y anti nada. Y que
obviamente la campaña, la rentabilidad electoral de la campaña era la polarización, pero ahora para gobernar yo creo que me quedan como que dos reflexiones. La primera, hay que cubrir las expectativas de ese 55, casi 56% que votó por él, pero también hay que atender las demandas de quienes no votaron por él. Y yo creo que ahí está el arte de poder confluir, y lo que mencionaba Otto, esto tiene que ir más allá de los partidos políticos, porque además él anoche sigue mencionando, yo a veces pienso en que él tiene un gran manejo del etiquetado, es decir, él etiqueta a todos los partidos políticos, da mensajes cortos, muy simples, pero que calan, y él habló de los partidos políticos tradicionales. Bueno, esos también representan en menor medida, pero también tienen representados en el Ecuador, y yo creo que todos tienen que sentarse a la mesa. Es complejo, sí, pero el fondo tiene que No sé toparse. si esta frase resume lo que dice usted o lo interpreto. Gobernar para todos, pero no con todos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí Hay que va. gobernar para los 18 millones. Ok. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para Yanina Mondino. La primera pregunta para usted sería la siguiente. ¿La mayoría nueva debería ser para la constituyente una mayoría con acuerdo público para la gente, sí o no? Sí. Ahora, esta misma mayoría nueva debe de ser crítica también, incluso con el gobierno. Sí. La mayoría con el correísmo disidente, ¿tiene credibilidad, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Otto Sonnenholzner. ¿El Ecuador debería escoger mejor una nueva constitución que sea elaborada por especialistas, sí o no? Sí. ¿La constituyente debería establecer un Congreso bicameral, sí o no? No. La tercera y última. ¿La constituyente debería ser o debería considerar requisitos de edad, éticos y académicos muy rigurosos, sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Con una reflexión final de ustedes concluimos. Bueno, me parece que estamos en un momento sumamente interesante para el país. Se abre una nueva oportunidad, porque cada vez que se elige, digamos, 4 años de gobierno, la expectativa y la esperanza está intacta, pero sí es importante acompañar y entender que este no es un cheque en blanco, y que más bien yo creería que lo que hubo es una ratificación de este primer momento del presidente Noboa, y que va a ser pulso a pulso medido, es decir, no hay luna de miel, hay que seguir trabajando. Otto Sonnenholzer. Quiero un segundo profundizar sobre la última pregunta que me hicieron, que dije no, puede sonar mal, porque Me asombró. todos quisiéramos tener mejores representantes, Me asombró. pero esos parámetros no necesariamente son la vara para medir la calidad humana de una persona. Yo conozco a personas jóvenes sin posgrados y doctorados que podrían hacer grandes contribuciones, y restringirlos o limitarlos para mí sería discriminatorio. Es verdad que tenemos el riesgo de seguir teniendo cualquier persona al frente de una responsabilidad tan grande, pero es peor el riesgo de restringir y eliminar la posibilidad de que alguien decente, bien intencionado y capaz pueda participar solo por no alcanzar un grado. Aclaración, ¿Ok? porque me extrañó. Y lo último, miren, 2 cosas. La primera, los niveles de tolerancia que se han tenido con un gobierno que recién empieza, de un presidente joven, no van a ser los mismos en esta nueva etapa. Y la tolerancia se va a convertir muy rápidamente en exigencia. ¿Qué necesita hacer el gobierno, en mi opinión? Tratar de salir de la coyunturalidad permanente, del apagar incendios, y poder proyectar un plan de gobierno creíble, viable, a mediano y largo plazo, que le dé una orientación de futuro al país, más allá de las crisis que no van a dejar de existir. Pero tiene que lograr tener esa capacidad doble de frentear crisis mientras proyecta futuro, y ese es un desafío importante. Mil gracias, Yanina Mondino, Verónica Larrea, Otto Sonnenholzner, por la contribución cívica y patriótica que acaban de hacer al éxito del país, no necesariamente al éxito del gobierno. Dando una serie de claves, luces, advertencias y guías muy oportunas para el momento, que en su mayoría tiende a pasar a la euforia y al facilismo. Y ellos más bien piden
pasar a la reflexión, a la madurez, a la cautela, justamente para que se logre el éxito. Mi interés principal es que se venza al socialismo del siglo XXI, y apenas se lo ha derrotado. Les hemos ganado, no los hemos vencido. Por diversas circunstancias son y seguirán siendo una fuerza política significativa en este país por una serie de factores que analizaremos en otro programa, mientras se siguen atribuyendo ellos el cambio, la revolución, la izquierda, la solidaridad, la justicia y todo lo que no son. Y terminan siendo una banda delincuencial. Simplemente eso. Pero eso ocurre porque no ha habido buenos gobiernos después. Y no los han habido porque ellos no los han dejado gobernar. Otto Sonnenholder fue parte de un gobierno en que lo hostigaron hasta la saciedad, hasta lo quisieron derrocar. ¿Ya? Lo mismo ocurrió con Guillermo Lasso y lo mismo ha vivido Daniel Noboa. ¿Cuándo se rompe el ciclo? Primero, cuando hagan una buena gestión, así como han hecho una buena campaña. Ahí está una clave. Hagan una buena gestión. Desde ahora, desde esta semana, desde que se acabe la Semana Santa, en los 35 días que quedan, hagan una buena gestión, como hicieron una buena campaña. Primera cosa. Segundo, logren una mayoría digna, estable, con un acuerdo público como el que mencionó María Clara Treviño. Si los fines son loables, ¿por qué los vamos a esconder? Segundo, de lograr una mayoría estable, cívica, que sea crítica, obtenemos el tercer elemento, que es gobernabilidad. Y allí empezamos a discutir el tipo de asamblea constituyente, no asamblea constituyente, las reformas posibles y las que son imposibles. El socialismo del siglo XXI solo será vencido después de que durante 4 años de gobierno el presidente pruebe tener éxito. Y no en año y medio, parcialmente, en pocos aspectos frente a los cuales hemos sido, lo vuelvo a repetir, excesivamente tolerantes y comprensivos. Y en mi caso, porque sabíamos muy claramente que la alternativa era peor. Ahora hay que hacer que no solamente esta sea buena, sino que sea mejor. María Clara. El día de mañana a las 22 horas, como de costumbre, trataremos aquí temas importantes con la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. Ella nos dirá cómo fue posible incrementar el apoyo del presidente Noboa en su provincia y que hizo además posible la victoria en toda la costa. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches. A su manera. Llegó gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.